Dios le bendiga, damos la gloria y la honra a nuestro Dios en esta tarde y damos bienvenida en el nombre precioso de Jesús para que estemos en este tiempo compartiendo esa poderosa palabra de Dios, declarando la libertad para aquellos que están en cautividad y que hoy podamos conocer más facetas de hombres y mujeres de Dios que sirven en este camino del Evangelio, que dan a conocer la palabra de verdad, que dan a conocer esta senda que es de bendición, llevando a cientos y cientos de personas al conocimiento de la verdad de Dios, llevándoles el camino de salvación. Así que hoy damos gracias al Señor por este tiempo, damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir, de extender el mensaje del Evangelio para que llegue a más vidas, para que llegue a más personas. Es el Evangelio de gracia, el Evangelio de poder de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy vamos a estar en plena disposición de recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos en el nombre precioso de Jesús, rogándote que tomes cada vida, cada persona que en esta hora se conecta, aquellos que están, Señor, compartiendo en las redes esta palabra de vida, que están llevando el mensaje de una manera indirecta, pero también logrando salvación y vida eterna. Gracias te damos, Dios, por todos aquellos que son instrumentos para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Bendecimos a nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. En esta tarde damos gracias al Dios del cielo por su amor y su misericordia, y esperemos que usted se encuentre en la bendición de Dios. Y si tiene dificultad, problema, aquí estamos orando, pidiéndole al Señor que se glorifique, que haga una obra muy poderosa sobre su vida. Así que empezamos hoy en su programa de bendición. Estamos aquí pidiéndole al Señor que una vez más se glorifique y que hoy pues podamos recibir todas las bendiciones que Dios nos tiene en Jesucristo, esperanza de gloria. Bueno, damos gracias al Señor porque hoy vamos a tener una entrevista con una persona muy especial, el maestro de la palabra García Franco. Él es de Argentina, está en Córdoba y es maestro de la palabra de Dios. Hemos decidido pues solicitar esta entrevista porque sabemos que es de gran edificación, pues es un hombre de Dios que a pesar de su juventud ha servido con vehemencia él y su familia, porque todos le sirven al Señor, su esposa y sus hijos. Así que vamos a gozarnos en Dios con esta entrevista, pero vamos a declarar la bendición de Dios sobre este hombre de Dios. Vamos a declarar la bendición de Dios sobre su vida, pidiendo que el Señor se manifieste una vez más. Padre, yo te doy gracias por este varón, porque tú le usas como instrumento poderoso en tus manos. Pedimos en el nombre de Jesús que tú te glorifiques cada día más en su vida, que le llenes y que le satures de una manera extraordinaria. Bendito el nombre del Señor. Queremos dar las gracias a todos aquellos que de una u otra manera están contribuyendo para que podamos extender el mensaje del Evangelio. Gracias por sus diezmos, gracias por sus ofrendas, gracias por todo lo que Dios pone en el corazón de los hermanos, de las personas que de su voluntad propia han decidido contribuir a que podamos seguir extendiendo el mensaje del Evangelio. Y gracias a esos aportes, gracias a esas ofrendas, hemos podido
mejorar nuestro equipamiento para llevar esta poderosa palabra, y aún vamos a adquirir otros equipos. Queremos mejorar la imagen, queremos mejorar lo que es la transmisión, y bueno, damos gracias a Dios porque sabemos que eso es un hecho en el nombre poderoso de Jesús, porque vamos a adquirir un equipo de más capacidad que pueda procesar mejor el video, la imagen y la proyección. Entonces, pues ahora estamos aquí en esta bendición de Dios y vamos a continuar con el programa en el día de hoy. Antes de pasar la entrevista, vamos a hacer una corta reflexión de la palabra de Dios. Así que les invito, vamos a la Biblia. Gloria sea el nombre de Cristo. Vamos a estar leyendo aquí, 2 de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 5, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bendito el nombre precioso de Jesús. Y quiero aprovechar este momento que Dios me recuerda que mi esposa tuvo una revelación, una visión esta mañana de unos zapatos negros, pero estaban ya viejos, y que alguien como que se los colocaba en un lugar de inmundicia. Entonces Dios me trajo la revelación de esta visión que ella tuvo, y me estaba hablando el Señor de lo que iba a acontecer en estos tiempos, que iba a venir una apostasía, pero una cosa repentina, que no iba a ser algo como que iba a hacer un proceso de apostasía, sino que ya teníamos una apostasía encima, y que esta apostasía era tan delicada que muchas personas que estaban en sana doctrina de pronto iban a caer en esta falsa doctrina, donde iba a haber una mezcla de verdades y de mentiras. Y ya estamos viendo lo que está ocurriendo en la República Dominicana, especialmente con unas corrientes que pareciera que fueran unas corrientes serias de Dios, pero tienen un trasfondo muy diabólico, el cual tenemos que estar atentos. Dios nos advierte, Dios nos habla, y tenemos que ser entendidos en los tiempos. Tenemos que empezar a reconocer la verdad. Por eso es muy importante que usted esté al tanto de las Escrituras. Es importante que usted esté al tanto de la revelación de Dios. Hay muchas personas que andan alimentándose de cuánta cosa miran, de cuántas personas predican, y no buscan en el sustento de la palabra de Dios. Tenemos que oír a hombres de Dios, porque hay hombres de Dios que nos predican la palabra de vida, palabra de verdad, pero también sabemos que hay engañadores y que pareciera que llevaran la verdad, pero tienen detrás un veneno doctrinal. Así que vamos a percibirnos, pero lo más importante de todo esto es que sigamos este consejo de la palabra de Dios, que nos encarece de predicar el evangelio, de llevar la palabra de Dios, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, que estemos instando a tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo, reprendiendo, exhortando con toda consistencia y con doctrina. Entonces Dios está llamando en este tiempo a hombres y mujeres que no bajen la guardia de la predicación de la palabra. Usted, ministro que me escucha, es tiempo de redoblar el mensaje, es tiempo de predicar
más en las redes sociales para que la palabra esté llegando a más vidas, porque evidentemente más personas se están añadiendo a la red, y ahí es donde nosotros tenemos que mandar el mensaje de salvación de vida, el mensaje que puede transformar, que puede cambiar la vida de los hombres. Así que Dios te insta en esta hora a que dediques más el tiempo a la predicación de la palabra, a llevar un mensaje contundente, el mensaje que puede transformar, que puede levantar al hombre caído, que puede traer restauración a aquella persona que se siente postrada, que se siente abatida, que siente que su vida no da más. Hay un mensaje de sanidad, de restauración, el mensaje que puede cambiar la vida de los hombres, y ese mensaje está en sus manos. Hombre de Dios que me escucha, mujer de Dios, es tiempo de lanzar palabra de vida. Es tiempo de predicar el mensaje para transformación de las personas, para que se vuelvan a Dios, para que se arrepientan de el pecado, que se vuelvan al camino santo, el camino que a Dios le agrada. No es tiempo de estar predicando el mensaje que agrada a los hombres, que agrada al oído. Hay que predicar el mensaje que agrada a Dios y que transforma los corazones, los oídos, las mentes, los ojos, que transforma la vida de los hombres. Así que vamos a estar en plena disposición de decirle: Señor, haz una obra, ayúdanos a compartir la palabra, a llevar el mensaje de vida. Hay mucha gente que está desviada, muchas personas que no entienden lo que está ocurriendo en este tiempo. Hay personas que no entienden el por qué sus vidas están llevando esos rumbos de perdición. Y para eso Dios nos establece como luz en medio de las tinieblas, en medio de una generación adúltera y perversa. Así que es tiempo de predicar las buenas nuevas, el mensaje que lleva gozo, que lleva alegría, que transforma el corazón del abatido en un corazón de gozo y de agradecimiento a nuestro Dios. Así que vamos a tener toda la disposición, tomar más tiempo para predicar. Tenemos 24 horas del día, 7 días en la semana, para que usted anuncie, predique. Si predicaba una vez, predique 2 veces. Si predicaba 3, predique 6 veces. Vamos a continuar llevando el mensaje. Recuerde que estamos en los últimos tiempos y quizá la palabra que tú estás guardando alguien la necesita. Quizá esa consolación que hay en tu vida la está esperando una persona que está agobiada por la muerte de un pariente, un familiar, por una enfermedad, por una situación de escasez, una situación de dolor. Así que vamos a tener misericordia y vamos a llevar el mensaje de vida. Que Dios te dé la fuerza, que Dios te dé el deseo y que sobre todo nos pongamos en acción. Bendito el nombre de Cristo. Damos gracias al Señor por este tiempo, que es un tiempo de bendición, donde hoy vamos a continuar con la programación que tenemos en el día de hoy. Bendito el nombre del Señor. Y dando gracias por aquellos que se conectan, que están compartiendo, que estamos llegando a más vidas, a más personas. Los mensajes nuestros están llegando a más vidas. Es una cosa impresionante como Dios está haciendo con estos mensajes. Las personas lo están compartiendo, gente que nunca nos había oído predicar, están compartiendo el mensaje porque está llegando a sus vidas. Así que vamos a continuar, no podemos bajar la guardia de predicar y dar a conocer esta poderosa verdad del Evangelio. Damos honra a nuestro Dios, damos gracias al Señor por todo lo que está haciendo en este tiempo. Y nos gozamos en Dios y estamos también bendiciendo a todos los ministros, hombres de Dios que están entendiendo esta etapa de la vida, están entendiendo cómo es el mover en este tiempo y están disponiéndose para que Dios
haya en sus vidas. Bendito el Señor. Entonces en esta tarde vamos a continuar y ahora sí vamos a entrar en la entrevista con nuestro hermano, ministro, maestro García Franco, allí en Córdoba, Argentina. Gloria sea el nombre del Señor y queremos bendecir esa ciudad de Córdoba, diciéndole al Señor, Padre, gracias por esa ciudad, y vamos a bendecir Córdoba en esta hora. Padre, bendecimos la ciudad de Córdoba, Argentina, en el nombre de Jesús, declarando el poder, declarando la gloria sobre esa ciudad, que tú operes, que te manifiestes, Señor, que la palabra corra, Dios mío, que sea glorificada, que toques vidas, que toques familia, que operes con poder, Dios mío. Lleva, Señor, el mensaje del Evangelio, que tu mensaje huele, que tu mensaje llegue, Dios mío, Señor, y que hoy se levanten banderas de victoria en el nombre de Jesús sobre esta ciudad de Córdoba, Argentina, Dios mío. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios. Y que Dios siga abriendo puertas, abriendo sendas para que llevemos el mensaje del Evangelio. Bendito es el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por todas estas bendiciones. Y hoy entonces empezamos con esta entrevista. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y honramos a ese Dios maravilloso. Déjame y reviso la capacidad para no tener inconvenientes. No sé si me puedes ir dando información acerca del ministerio, el apóstol, la ubicación. Bueno, ok. El ministerio en lo cual pertenezco es Templo La Hermosa, en Córdoba, capital argentina. Estoy bajo la cobertura de mi apóstol Omar Páez y la profeta Alejandra. Ahí estoy desarrollando el ministerio de la enseñanza como maestro de la palabra, y estoy casado con mi esposa Maribel, tengo 3 hijos, Eliseo, Tiziana y Joel. Todos estamos sirviendo al Señor, así que estamos expectante en estos tiempos y en estos días a lo que Dios está soltando y hablando a la iglesia. Ok. Bueno, entonces empezamos con las preguntas. Ok. La primera pregunta que te quiero hacer, estamos hablando con García Franco, él es maestro de la palabra de Dios, y por eso algunas preguntas aquí van relacionada con la parte del manejo de tu ministerio. Y también pues la parte que tiene que ver con el pastorado, porque de alguna manera, como yo siempre he enseñado, todo pastor es maestro, pero no todo maestro es pastor. Entonces todo el que es llamado al pastorado debe ser maestro, tener el ministerio de maestro. La primera pregunta es, ¿cómo fue el impacto que recibió la misión para la cual trabajas, y cómo reaccionaron respecto a mantener la estabilidad de la misma frente a la amenaza y efecto del COVID-19? Bueno, creo que en cuanto al impacto que recibió nuestra misión, la iglesia, creo que ha sido algo muy generalizado, ¿no es cierto? Si bien es algo de que nadie pensó que podía venir esta pandemia a golpear el mundo como lo ha golpeado, ¿no? Y respecto a cómo hemos reaccionado, siempre hemos respetado en cuanto a los protocolos a nivel humano, por llamarlo de una manera, y por otro sector, por otro lado, siempre nos hemos mantenido en cuanto a la fe, a la palabra, a la enseñanza, y creo que son tiempos oportunos para poner en obra lo que tanto tiempo hemos predicado, hablado, enseñado también en todo esto, ¿no? Y bueno, si bien es una realidad lo que el mundo está enfrentando con esta pandemia, pero también creemos que sobre esa realidad hay una verdad permanente, y esa verdad permanente es de la
palabra, ¿no? Y esa es siempre invicta, esa es la que nos mantiene siempre siendo vencedor, confiando que el Señor es nuestro ayudador. Ok, quizás de pronto, digamos, estableciendo la pregunta 1B, ¿creen ustedes que el COVID se convirtió en una amenaza real para el ministerio, no en su esencia, sino en su estructura, por así decirlo? Yo creo que más que una amenaza, yo creo que es, ¿cómo poderlo explicar? Es una llamada de atención a la iglesia, ¿no? Yo creo que la iglesia ha estado muy distraída por muchas cuestiones. La iglesia estaba profesionalizada, por llamarlo de alguna manera, estaba distraída en algunos aspectos, no todo, no generalizo, pero gran parte, ¿no? En su función, en sus ritos, en sus trabajos, pero creo que a pesar de eso, hay una gran parte también de que ha estado enfocada y no es una amenaza netamente para el ministerio, querido apóstol. O sea, se ha convertido prácticamente en una fortaleza. Sí, totalmente, una fortaleza para la iglesia. Yo creo que se ha revelado en muchas casas lo que antes estaba oculto, que no conocían, ¿no? Y se ha puesto en manifiesto y ha sacado las virtudes de muchas familias en todo lo que ha acontecido a lo largo de estos 3 meses, ya que llevamos casi 4. Impactante esa observación que ustedes hicieron, que se convirtió en algo que logró sacar lo que estaba guardado de las personas en las congregaciones. Ok, vamos a la segunda pregunta. De acuerdo a las reacciones que vimos en toda la iglesia del mundo respecto a la devastadora acción del COVID y sus medidas, ¿cree usted que la iglesia fue sorprendida y por qué? Sí, yo creo que sí estuvo sorprendida, como mencioné hace unos momentos anterior. Creo que la iglesia no ha estado tan enfocada en lo que tendría que haber estado enfocada, ¿no? Si bien ha estado desarrollando su ministerio, su labor, su preocupación, su amor, yo creo que esto impactó a la iglesia y sí sorprendió. Nadie esperaba este tipo de golpe, ¿no? Raro, diferente, en cuanto sí ha sido de un impacto para la iglesia. Y bueno, ¿cómo hemos reaccionado y qué medida hemos tomado? Siguiendo los protocolos de que tenemos que hacer conforme a nuestro presidente nos dijo, porque la Biblia nos enseña de que si bien uno es espiritual, también es natural. No digo carnal, querido apóstol, sino natural. Y en eso natural, uno se somete a las autoridades establecidas por Dios. Y uno ahí donde gana un poco el equilibrio o el impulso, ¿no es cierto?, en esta pelea que uno tiene. Y en cuanto también a esta acción de que uno ha tomado como iglesia, en nuestro caso acá en Argentina, en Córdoba, hemos empezado a desarrollar y aplicar, no únicamente ser oidores de lo que hemos aprendido a lo largo de los años, ¿no? Y hemos enseñado a través de la palabra. Y creo que este es un tiempo muy esencial y oportuno para aplicar la palabra desde adentro hacia afuera. Eso creo que nos ha dado una batalla ganada, ¿no? Sí. Eh, Hay una pregunta que no está aquí, pero pues yo creo que podemos incluirla, pues debido a que es una inquietud que está en mucha gente, ¿no? ¿Por qué la iglesia no se enteró de lo que venía? Muy buena pregunta, querido apóstol. Yo creo de que si bien ha habido profetas y hombres de Dios en todos los tiempos, pero se lo voy a plantear de dos maneras. Primero, yo creo que en el reino hay muchos misterios que están en la sola potestad de Dios, y Él es dueño de hacer lo que Él quiere como Él quiere. Por otro lado, también entendemos de que nada va a pasar sin que Dios se lo revele a sus santos, a los ungidos. Ahora, poderosamente me llama la atención de que habrá sido de que quizás realmente habrán perdido lo que es el alineamiento a lo que Dios estaba hablando, la sensibilidad a lo que Dios estaba diciendo, que no hubo una voz profética, digo, quizás
que alguien pudiera advertir, como otras cosas sí pudo advertir hombres de Dios, estando a 2 centímetros del suelo, buscando el rostro de Dios? Es una pregunta amplia, ¿no es cierto? Yo creo de que la iglesia en algunas cosas ha sido como una cachetada esto que ha pasado, ¿no? Y ha abierto muchos cuestionamientos, pero creo de que, para cerrar en sí la pregunta esta, creo que a la iglesia le ha llamado la atención de que no hubiera una voz profética que pudo anticipar a esto. Y es un interrogante que muchos tenemos. Y como ministros también debemos de hacer un cuestionamiento y mirarnos por dentro, ¿no? ¿A dónde anduvo uno que no pudo ser quizás tan sensible a esa voz de que quizás Dios sí lo estaba anunciando, pero nosotros estábamos en otras cosas? Tu respuesta coincide con otros pastores. Inclusive hay alguien que me dijo, Dios sí tuvo que haber hablado, pero de pronto lo habló a profetas que no eran famosos. También, seguro. Algún hermanito que recibió la revelación lo dijo, pero de pronto nadie le prestó atención porque no era famoso. En todo caso, pues queda, como tú dices, en el aire el cuestionamiento. ¿Por qué no escuchamos nosotros lo que Dios dijo? Porque pues estábamos ocupados en otras cosas. Creo que esa es lo más aceptado, ¿no? Porque indudablemente Dios tuvo que haber hablado. Ahora, como el texto dice que no hará nada Jehová sin que antes le diga a sus siervos los profetas, algunos por ahí han dicho, pero es que Dios no fue el que trajo esto, sino el hombre. Entonces queda la incertidumbre para el mañana. Yo pienso que dentro de algunos años vamos a saber toda la verdad de esto. Vamos entonces a la tercera pregunta. Así es. ¿Cree usted que la forma de culto de la iglesia debe reinventarse guardando su esencia debido a las medidas actuales generadas por la pandemia? Yo creo, y soy un entendido desde mi humilde percepción, querido apóstol, creo que Dios es un Dios informado y es un Dios que se actualiza. Y creo que si bien no debemos de amoldarnos a este sistema, que todos sabemos que es antidios, diabólico y demás, pero sí tenemos que estar también siendo entendido en los tiempos. Y si este sistema hay cosas que uno le puede sacar, como lo que estamos haciendo ahora, uno podría llamar, están en el sistema porque están haciendo lo que estamos haciendo ahora, pero creo que uno puede ser entendido y discernir qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Yo creo que Dios es un Dios de que siempre, el Señor Jesús, siempre rompía los protocolos, ¿no? Cuando uno esperaba de que, por ejemplo, cuando operaba en sanidad, tenemos 5 maneras diferentes que el Señor hizo en cuanto a aquellos que estaban ciegos, pero para hacer 1 o 2 ejemplos, uno estaba a la orilla del camino, que era Bartimeo, parafraseando la historia, soltó, ¿no es cierto?, lo que tenía esa capa, la arrojó porque Jesús lo llamaba y simplemente le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y simplemente el ciego le dijo que recobre la vista. Entonces el Señor lo sanó instantáneamente. En otra ocasión hubo un ciego de que el Señor hizo algo totalmente diferente, hizo lodo y le puso en sus ojos. Y de primera mano no veía tan bien. Y después todos conocemos la historia, después fue el estanque, se lavó, y entonces había como los discípulos que estaban divididos entre 6 en 6, porque luego vino otro ciego, y estaban, no, seguramente el Señor te va a levantar, y otro dice, no, el Señor va a hacer lodo o te va a escupir, y entonces ahí vas a obtener tu sanidad, pero de repente ni una manera ni de otra, dice que el Señor lo sanó, y dice que empezaron a cuestionar a este tercer ciego, y le decían, ¿cómo puede ser de que te sane este maestro, este profeta? Y él dice, no sé cómo lo hizo, no sé si es profeta, no sé qué maestro, lo único que sé que era ciego y ahora veo. Cerrando a la pregunta de que usted me da, no importa en sí el método o la forma, le importa de que podamos ser efectivos en llevar el mensaje de Cristo. Y más allá de la forma o el método, si almas son salvadas, si almas son liberadas, si almas son vueltas al camino del Señor, bendito sea siempre el nombre del Señor, ¿no? Amén, sí, efectivamente. Sí, la iglesia pues tiene que adaptarse a las nuevas formas de trabajar la obra de Dios.
evidentemente reconociendo que este es un mundo corrupto, ¿no? Así es. Ok, vamos a la cuarta pregunta. ¿Qué ganó y qué perdió la iglesia ante esta pandemia mundial? Bien, yo creo que ganó muchas cosas, querido apóstol. Lo primero que ganó es volver a encontrarse con Dios. Yo creo que mucha gente se empezó a encender el altar en sus propias casas, cosas que muchos lo habían dejado de hacer, o inclusive otros ni siquiera sabían lo que era mantener el fuego encendido en el altar. Hemos encontrado muchas familias que se han encontrado entre la misma familia, el papá con la mamá con el papá, la relación entre hijos, hijos con los padres. Eso ha sido algo de sumatoria. Yo creo que las casas se han convertido como un pequeño centro de contención, una pequeña iglesia. Si vemos los relatos bíblicos en Hechos de los Apóstoles, las primeras iglesias no fueron como nosotros las conocemos, sino empezaron en las casas, empezaron a compartir la palabra de Dios desde el seno, desde el hogar. Y creo que Dios ha fortalecido y hemos ganado porque se están levantando y fortaleciendo las estructuras en cuanto a los diseños que Dios había dejado, primero a la familia, y los segundos están siendo levantados como profetas, como evangelistas, maestros, desde su propia casa. Están siendo con un sentido de urgencia lo que se está levantando ahora, y la gente ha reaccionado de una manera extraordinaria, y se han levantado muchos centros de oraciones, de intercesiones, de búsqueda de la palabra, inclusive hablando sobre las redes. Muchos están haciendo lo que antes quizás nunca hacían. Se han levantado muchos nuevos predicadores, muchas predicadoras, gente que empiezan a enseñar la palabra. Yo creo que ha sido muy productivo. Yo creo que ha sido un contragolpe al enemigo que quiso dar a la iglesia, ¿no? Él se ha dado cuenta de que en vez de enterrar o querer ocultar a la iglesia se ha levantado como un gigante en búsqueda de la presencia, en llenarse de Dios. ¿Y qué es lo que es mejor que la iglesia pudo haber ganado? Es que volvimos al origen, volver a encontrarnos con el Señor, ¿no? ¿Y qué es lo que quizás ha perdido? Ha perdido, entre comillas, la estructura, la forma de cómo se hacían las cosas. Y Dios nos ha enseñado en esa supuesta pérdida de que las cosas son más allá de lo que el hombre o un pastor o un ministerio puede llegar a interpretar que es correcto. Y esto es muy bueno, porque cuando se mete Dios en los planes de un ser humano, realmente ahí podemos darle la gloria a Dios, porque es bueno de que el hombre muchas veces pierda el control de las cosas, porque si no, Dios dejaría de ser de Dios y no sería Dios. Entonces, cuando pasan estas cosas es muy lindo, porque mucha gente, querido apóstol, se había enamorado más de la iglesia que del Dios de la iglesia. Mucha gente se había enamorado más del ministerio que del Dios del ministerio, igual que del talento más que el Dios del talento. Entonces, todo esto yo creo que ha sido mucho más productivo que en pérdida, querido apóstol. Efectivamente. Es que las pérdidas que tuvimos fueron ganancias. Así Porque al es. romperse esas estructuras humanas que nosotros empezamos a crear, pues se establecieron las de Dios, se perdió el control de los hombres y volvimos al control de Dios en la iglesia, indudablemente. Eso es extraordinario. Que Dios esté al mando es extraordinario, querido apóstol. Vamos a la quinta pregunta. ¿Qué lecciones dejaría para la generación de relevos en el ministerio respecto de los cambios radicales que se suscitan en el mundo? Lo que le diría a la generación de relevo, a la gente que viene, que no cometa los mismos errores que nosotros hemos cometido. Que no nos vea quizás como esas personas ejemplares porque no hemos equivocado. Y lo primero que quiero decir a esa gente, perdón. Perdón por no hacer las cosas tan bien como quizás se esperaban de hacer. Como ministros debemos de aprender de ser humildes, de no ser orgullosos, de entender que Dios siempre tiene que estar al mando en toda situación. Le digo a esa gente, esa generación de relevo que se levanta, de que nunca deje de soñar, que no le ponga parámetros ni alineamientos a lo que Dios quiere hacer en un hombre, en una mujer, y que puedan ser flexibles, que puedan estar abiertos, sí, amando la integridad, amando la santidad, amando ser fieles a sus pastores, ser fieles a lo que Dios le ha inculcado, pero que sean abiertos, que no le teman a lo nuevo de Dios, porque Dios hace todas las cosas nuevas. Dios es un Dios que se reinventa. Dios es un Dios de que siempre ha informado, como lo digo, y lo que viene es acelerado.
y tenemos que empezar a cambiar la velocidad que hemos estado haciendo hasta ahora, porque los tiempos han cambiado, la ciencia ha aumentado, el sistema ha aumentado, las cosas van cambiando y nosotros tenemos que tener la sensibilidad y la capacidad de tomar los desafíos, de quizás bajarnos de la barca e ir a pos de donde está el Señor. Quizás esos riesgos nos vamos a hundir como Pedro, pero es importante creerle a Dios. En el área de que el Señor le ha dado a usted la facultad de desarrollarse, ya sea como profesional en medicina, siendo abogado, siendo un pastor, siendo un artista, en lo que sea. Si usted le pone a Dios en primer lugar, déjese llevar, deje que Dios sea Dios sobre su vida y Él lo va a respaldar de una manera maravillosa. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a la sexta pregunta. ¿Qué cree que se le ha escapado al ministerio de enseñanza de la iglesia ante estas eventualidades? Bueno, yo creo que más que escaparse a la enseñanza de la iglesia, le voy a decir algo que en lo personal me ha pasado. Creo que se ha tenido muy en poco en cuanto al ministerio de la enseñanza magisterial, del maestro. Mucho tiempo se ha enfocado en otros tipos de ministerio que no ha estado mal, como el evangelista, el pastor, el profeta, en fin, todo me parece muy bien, porque yo creo y entiendo de que esto no es una competencia y no es una carrera que hay que hacerla ilegalmente, sino hay que correrla bien. Y creo que para eso debemos de entender de que el ministerio de la enseñanza, del maestro, es fundamental porque pone las bases y nos enseñan el diagrama, nos enseñan los planos de cómo construir o edificar la solidez de la estructura de un cristiano y de la iglesia, de cualquier ministerio. Yo creo que se ha dejado muy en poco en cuanto a la enseñanza. O el hombre o la mujer ha pretendido enseñar lo que a su corazón le ha subido, pero no quizás, lo que ha sido lo que Dios quería hablar, lo que Dios quería enseñar. Siempre ha querido escuchar la iglesia lo que le convenía, ¿no? Siempre la iglesia ha querido escuchar lo que le endulzaba en sus oídos y no de aquello lo que le confrontaba. Porque la enseñanza es algo de que muchas veces confronta, de que no te va a gustar, pero te va a hacer bien. Me hace recordar, querido apóstol, no sé si le ha pasado por allá, por Colombia, pero acá en Argentina muchas veces nos decían, toma la sopa. La sopa es, no sé si usted conoce lo que es la sopa. La sopa es como, ¿entiende el término de sopa, no? ¿O no? ¿O lo explico? El caldo. El caldo, claro que sí. Y muchas veces nosotros el caldo o a la sopa le decimos, mamá, yo no me gusta, pero la madre nos decía a nosotros, eso por más que no te gusta, te hace bien. Y la enseñanza, aunque no le ha gustado a la iglesia, o que le ha cerrado muchas veces las puertas, o que ha sido tan menospreciada, le ha hecho bien. La Biblia no habla que debemos de escudriñar las escrituras, porque en ellas encontramos palabra de vida. La Biblia dice que hemos errado por no conocer la palabra de Dios. Por falta de conocimiento el pueblo ha perecido. Y en base a mucha gente le ha sorprendido lo que ha acontecido y está desorientada porque nunca le llamó la atención profundizar, escuchar, no solamente leer las palabras, las escrituras de parte del Señor para nuestras vidas. Amén. Vamos a la pregunta número 7. ¿Cree usted que detrás del COVID vino un mensaje de Dios para la iglesia? ¿Y cuál cree usted que fue? Sí, primeramente, claro que sí, que el COVID, el Señor creo que no lo ha mandado en esencia, pero sí Dios deja un profundo mensaje en cuanto a la necesidad y la dependencia que nosotros tenemos de Dios. Mucha gente, aún siendo ministra, querido apóstol, se ha independizado de Dios y ha perdido algo muy esencial que es el temor a Dios. Mucha gente estaba encargada sus agendas yendo de acá para allá porque eran manifiestas las señales que le seguían, pero no debemos de entender y olvidarnos de que no necesariamente que el ser usado significa que estoy aprobado delante de Dios. Y mucha gente creía de que el ser usado estaba aprobado delante de los ojos de Dios, y eso no era así. Entonces Dios ha tirado la oreja o ha pegado una cachetada a muchos hombres de Dios e iglesia, instituciones en general,
para que podamos entender de quién el que lleva al mando a la iglesia no es el hombre, no es un pastor, no es un ministerio, es Dios mismo, porque Dios es el dueño de la obra, Dios es el dueño de todo lo que nos ha regalado, nos ha confiado por gracia, por misericordia. El mensaje que creo en lo personal que el Señor nos deja es de que Él sigue estando en su trono, Él sigue siendo Dios y que Él todavía está al mando de todo. Al fin de la historia, el Señor va a estar reinando. Y nosotros debemos ser entendidos, debemos ser sensibles y debemos de asimilar la palabra que Él nos está hablando. Temer a Dios y darle gloria. Servirle con temor y con temblor. Tratar en la medida de lo posible ser personas íntegras, personas leales, personas genuinas, personas con sencillez, con humildad, personas de que anden en el temor de Dios, personas de que lleven el mensaje no adulterado, personas de que se animen a hablar la esencia del Evangelio. ¿Sabe qué, querido apóstol? Con el permiso que usted me da, hay mucha gente que ya no habla del arrepentimiento, hay mucha gente que ya no habla del pecado, hay mucha gente que ya se olvidó de hablar que existe un infierno, como también que existe un cielo. Es necesario de tener recargado nuestra lámpara de un aceite fresco, de no olvidarnos que el Señor viene pronto. Y mucha gente hace mucho que no escucha un verdadero mensaje del principio hasta el final. La gracia del Señor está abierta, el amor, la misericordia siempre va a estar, pero debemos de entender de que el mensaje detrás de todo esto siempre será la salvación, el amor para una iglesia que muchas veces ha estado alejada de un Dios tan cercano, querido apóstol. Amén. Haciendo una evaluación de todas las respuestas, creo que cabe concluir que sí hubo un golpe contundente de Dios hacia su iglesia, sus ministros. Yo pienso que es la conclusión que podemos tomar de esta entrevista en base a todo lo que ocurrió y cómo la iglesia pues reaccionó a esto. Evidentemente fue golpeada en su estructura y yo quiero hacerle la última pregunta al respecto. En base a todo esto, ¿usted cree que el pueblo de Dios, que los ministros, que los hombres de Dios han asimilado el mensaje de Dios, han reaccionado después de estos meses a lo que Dios quiso decir? ¿O de acuerdo a lo que usted ha percibido de ministros, de congregaciones, concilios, iglesias, cree usted que sí asimilaron lo que Dios quiso establecer a través de esto que ha ocurrido en el mundo? Yo creo que el Señor ha tenido tanto amor y tanta misericordia sobre sus hijos, sobre la iglesia en general, de que Él ha descubierto lo que estaba cubierto. Él ha desvelado o ha corrido el velo de muchas situaciones de muchos hombres y mujeres de Dios. Yo creo que como el hijo pródigo volvió en sí, yo creo que muchos han vuelto en sí. Y no únicamente iglesias, ministros, hombres de Dios, sino gente, hermanos, de que quizás no son necesariamente pastores, profetas, evangelistas, maestros, pero parte del pueblo, de la iglesia ha vuelto en sí. Y ha sido una nueva oportunidad de que Dios le ha dado. Y mucha gente ha reaccionado. Yo creo que aquellos que han tenido la sensibilidad, aquellos que han tenido un corazón humilde, se han dado cuenta en lo que quizás han estado errando o afirmando lo correcto que han estado haciendo, pero aún ha entendido de que faltan muchas más cosas para lograr el objetivo, ¿no? Hay mucha gente que ha estado muy confiada y ha dicho, voy por buen camino. Pero en ese buen camino de que iba, se ha revelado, se ha descubierto de que todavía había algunas cosas que deberían de revérselas, y eso ha sido muy positivo para la iglesia. En lo personal, el Señor, como dice en los Salmos, ¿no? Examíname, oh Dios. Y qué lindo haberle permitido decirle a Dios, examíname, oh Dios, en estos tiempos, ¿no? Y no cualquiera se anima a decir, examíname, oh Dios, en estos tiempos, porque Dios conoce el corazón del hombre, porque detrás del corazón del hombre hay tantas cosas, querido apóstol, que muchas veces en el mismo hombre sabe
las manifiestas obras que tiene el corazón. Pero esto ha sido un tiempo de revernos hacia adentro y un tiempo maravilloso para poder ser sencillos y sinceros en la intimidad para con Dios en estos tiempos. Ok, bueno, muchas gracias, Franco, por este tiempo. Doy gracias a Dios porque pues tuvimos la oportunidad de conocer pues lo que Dios ha hablado en nuestro corazón. Estas preguntas, evidentemente Dios las sacó de su corazón para conocer lo que hay en el corazón de nosotros. Y pienso que esto va a ser de mucha bendición a todas las personas que puedan ver este programa que vamos a lanzar el próximo sábado. Vamos a tenerte en la entrevista. Entonces, pues te doy gracias por tu tiempo, por haber sacado este espacio para glorificar al Señor, que yo creo que lo has hecho bien a través de esta entrevista, que Él sea exaltado y glorificado para siempre. Dios te bendiga. Muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias a usted, querido apóstol. La verdad que ha sido una bendición, una honra. Y bueno, le saludo a la gente linda que seguramente va a estar viendo. Saludo a su esposa, saludo a su ministerio, saludo a toda su familia. Y estamos aquí para servirles. Seguimos edificando a los santos para la obra del ministerio. Amén, así es. Entonces ya saben, cualquier momento que Dios nos permita, ya vamos a hacer una entrevista en directo en el programa. Pero será en el tiempo de Dios. Dios te bendiga grandemente. Bueno, bendiciones, querido apóstol. Muchas gracias. Bendiciones. Ok. Chao. Chau, chau. Damos la gloria de nuestro Dios. Damos gracias por este tiempo, por su manifestación, por su gracia. Gracias a Dios porque hemos entrevistado a García Franco. Él es un hombre que ha estado enseñando la palabra de Dios, la sana doctrina, llevando la verdad en su nación, en su país. Y hoy pues lo hemos tenido aquí en esta tarde y esperamos pues que continuemos compartiendo no solamente con él en Argentina, sino también con otras personas en esa nación y en otras naciones, que vamos a estar invitando a más ministros, más personas, más hombres de Dios, para que nos hablen lo que reciben de Dios y lo que Dios quiere para nuestra vida. Hay algo importante en esta entrevista que Dios nos había hablado. Le había hablado a la profeta Gloria Carta que veníamos para entrar en un tiempo de aceleramiento. Y esto pues lo sabíamos nosotros y él también lo expresó en esta entrevista. Así que vamos a atender porque Dios está confirmando que entramos en un tiempo de aceleramiento. Esto es que Dios se va a mover rápidamente, que no podemos estar estacionándonos, hablando en el sentido de que no vamos a estar esperando a otras personas, sino que la que encontremos dispuesta, con esa hay que trabajar. Y aquellos que se vayan quedando relegados no podemos hacer nada, porque ya estamos en tiempo de aceleramiento. Hay que pisar el acelerador, marchar, caminar, hacer esa obra que Dios
quiere hacer, porque estamos en tiempos finales. Así que damos la honra, damos gracias a nuestro Dios. En esta tarde bendecimos el nombre del Señor. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias porque has sido bueno con nosotros y nos has llevado, Señor, en toda bendición. Gracias te damos porque has sido bueno, Señor. En el nombre de Jesús, Dios le guarde y Dios le bendiga.